Bienvenidos a un programa más de Discutamos México. Este programa tiene por título Calles, el callismo y la construcción del Estado moderno mexicano. He invitado y he pedido la participación de 3 de mis colegas, a quienes agradezco su presencia. Carmen Collado, doctora en Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Agradezco también la presencia de José Alfredo Gómez Estrada, que es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Historia del CIESAS de Occidente. Y lo mismo con César Navarro, que es historiador, maestro en Historia y candidato a doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gracias por acompañarnos. Bien, Calles es un personaje que va a romper con los cánones que se esperaban de un revolucionario, digamos, de segunda línea. Un hombre que, por su formación de maestro, era un hombre que también estaba atento a lo que pasaba en el mundo, fue un admirador de la Revolución Rusa. Y este hombre tiene un pasado muy interesante, pero además tiene una serie de circunstancias particulares que lo diferencian de lo que sucede con los demás hombres fundamentales, sea el propio Madero, sea Carranza y hasta Obregón. Quisiera que empezáramos a hablar de este tema, Carmen, por favor. Bueno, Calles efectivamente estudió la normal, fue maestro de educación primaria y era un hombre al que le gustaban mucho los niños. Tuvo una familia muy numerosa y para él la educación era muy importante. Nació en Guaymas, vivió en Sonora, estalló la revolución y se unió de inmediato a las tropas maderistas y después ocupó varios cargos importantes durante la revolución. Fue desde luego militar, aunque nunca un militar muy destacado, y también fue ministro de Venustiano Carranza, fue secretario, y también fue secretario de Gobernación con Obregón. Entonces era un hombre que conocía pues a los principales caudillos de la época y que estaba al tanto de las grandes discusiones que se estaban dando en ese momento. Yo creo que Calles tiene una serie de características muy importantes, sobre todo por el grupo que lo rodea y esta creación de una especie de élite política que se va a ir conformando desde los primeros momentos de su gobierno. Al respecto, creo, José Alfredo, que tú podrías añadir algunas ideas. Yo veo a Plutarco Elías Calles como un hombre muy interesante. Ya lo dijo Carmen, un profesor que se incorpora a la revolución después de haber tenido una serie de aventuras empresariales, la mayoría fallidas. Lo encontramos cuando empieza la revolución en Sonora en 1913, como comisario de Agua Prieta, primer puesto que tuvo en el gobierno maderista, pero tenía también una tienda donde vendían artículos de todo tipo. En el periodo de la revolución en Sonora, comienza a construir su imagen como hombre fuerte. Entre el 13 y el 17 es gobernador de Sonora en este periodo y va construyendo una serie de relaciones que les llamo yo clientelares con subalternos como Abelardo L. Rodríguez, como Luis L. León, que después van a ser secretarios de Estado y que también van a ser sus amigos y van a ser gente muy leal. El mismo León lo sigue al exilio, ¿no? Cuando Cárdenas lo echa del país. Después de ser gobernador de Sonora, cuando está en la Secretaría de Gobernación, sigue construyendo estas redes con muchos hombres importantes. Entre ellos Cárdenas. También Cárdenas es un subalterno de él, igual que León, igual que Rodríguez. Y cuando llega a la presidencia de la República es un hombre poderoso, yo creo que en buena medida por ese tipo de relaciones que tenía. Cuando tratamos de entender el poder de Plutarco Elías Calles, yo creo que debemos considerar todo lo que esos subalternos le aportaban. En el archivo, su archivo privado, encontramos correspondencia por montones con muchísima gente de todos los niveles en el ejército, que igual le daban información muy importante, que le pedían favores. Es decir, estas relaciones clientelares que se establecen en el inicio de la revolución se reproducen. Son intercambios de favores, son pago de lealtades,
hay vínculos muy fuertes en este grupo. Pero hay otro tipo de personajes, como van a ser, por ejemplo, Saturnino Cedillo o Garrido Canaval, que me parece que establecen una especie de gran comparación entre las ideas de estos norteños de Sonora y otro tipo de hombres que están más cerca, me atreverme a usar ya un término, del populismo tan típico de la revolución. ¿Qué opinas al respecto, César? Obregón dice que el menos general de todos los generales de la revolución es justamente Plutarco Elías Calles. No se destaca como un gran jefe militar, pero yo diría que dentro de todos los políticos de la Revolución Mexicana es quizá el político más destacado, que esa es una característica diferente. Y esto tiene que ver con su formación, con la vida que se va labrando Calles a lo largo de su temprana vida enfrentada a la sobrevivencia, al trabajo, a su vocación de maestro, luego a su incorporación política. Estamos hablando de un personaje que va teniendo una enorme experiencia política. Si uno revisa la trayectoria de Calles, no hubo puesto que no tuviera en la vida política del país. Desde comisario en Agua Prieta hasta presidente de la República y luego un hombre determinante en la vida del país. Luego tiene, por lo tanto, una gran trayectoria de aprendizaje y va a ser un hombre que va a aprender políticamente para aplicar luego ya como presidente de la República y luego como un hombre determinante en la vida del país estas relaciones políticas. Y esta será una experiencia que viven los sonorenses. Los sonorenses habían vivido con Carranza el intento de intromisión regional y que va a detonar el conflicto que termina finalmente con el alzamiento en contra del propio Carranza. Calles va a aprender a respetar los poderes regionales, como el de Garrido Canaval, como el de Cedillo, como muchos otros en distintos lugares, en el propio Michoacán, con Mújica y otros más. Esto quiere decir que sabe respetar, mantener esta relación con los caciques regionales siempre y cuando puedan participar y ser copartícipes de la unificación y las directrices políticas que él tiene. Y esa es parte de la experiencia que será fundamental, primero como presidente y luego para seguir influyendo en la vida del país de manera determinante en los años posteriores que llamamos del callismo. Y me parece que uno de los temas más importantes de todo este proceso que va de 1924 por lo menos a 1935, que es cuando viene la ruptura con Cárdenas, es la construcción de lo que hoy llamaríamos realpolitik, porque él es verdaderamente el político, que no lo fueron muchos anteriores a él, o bien que eran hombres que estaban en la brega, en la lucha revolucionaria, que tenían atrás ideólogos que los iban empujando y que les iban diciendo cómo tendrían que conformarse. ¿Qué hay de esta idea de cómo él va a ir centrando el poder, va a ir creando estos grupos de poder de presión en esta especie de construcción de nuevo Estado? Yo creo que en primer lugar, Plutarco Elías Calles sabe y se reconoce a sí mismo en ubicarse dentro de la estela de grandes caudillos de la revolución. Sabe que no tiene las cualidades, las características, ni tiene todo ese carisma de los militares triunfadores que están en la propia revolución. Por lo tanto, creo que sabrá ubicarse en términos políticos, aprenderá, y es un hombre que tiene que vivir ya, incluso siendo presidente, bajo la sombra del caudillo. No es fácil. Y Calles va a aprender, manteniendo aún su representación como presidente de la República, sabiendo que en Guatabampo está el caudillo y que muchas de las cuestiones que deciden la vida del país pasan, cuando menos, por el consenso del general Obregón. Esto va a permitirle aprender posteriormente, en la época del gallismo, a saber manejar este tipo de relaciones que le permitirán crear pues, una serie de redes, de acuerdos y sobre todo de consensos. Que muchas de las cuestiones que deciden la vida del país pasan, cuando menos, por el consenso del general Obregón. Esto va a permitirle aprender posteriormente, en la época del gallismo, a saber manejar este tipo de relaciones que le permitirán crear pues, una serie de redes, de acuerdos
y sobre todo de consensos. ¿Cómo se construye esto que llamamos, José Alfredo, la famosa mafia del callismo? Esta construcción de esta, vamos a decir, este compadrazgo, este arreglo que se va haciendo, que da pauta a lo que tú has trabajado tanto, que son los grandes negocios del callismo. Yo creo que si tuviéramos un equipo de investigadores para seguir cada una de las relaciones que tenía con toda esta gente, nos daría una visión distinta del poder de Plutarco Elías Calles y una visión distinta del grupo sonorense que yo empiezo a estudiar. Estos hombres, tal como yo los veo, están en el ejército, están en las dependencias estatales, van construyendo lazos de amistad y también hay un respeto por las jerarquías, ¿no? Son jefes y subalternos. Entonces hay una transposición de este tipo de relaciones, pero tanto en términos amistosos como en términos oficiales, digamos, la lealtad es un asunto importante. Por ejemplo, Abelardo L. Rodríguez le debe el puesto de gobernador del Distrito Norte de la Baja California a Plutarco Elías Calles. Y desde ahí, desde la gobernatura, Abelardo Rodríguez se hace rico, muy rico. No hemos podido comprobar con números la fortuna, pero era bastante crecida. A ver, pero tú dices, le debe el puesto. Bueno, yo creo que muchos le deben unos a otros, ¿no? Me interesa mucho saber esta cuestión de lealtades en función de un tema muy importante del país, que no solamente corresponde a esta época, lo hubo en el pasado y lo sigue habiendo, y obviamente lo tenemos que mencionar y de alguna manera analizar, que es el gran tema de la corrupción. Sí. El enriquecimiento de los revolucionarios, a los que sí les hizo justicia la revolución, que no fueron los campesinos ni los obreros, estos individuos están sustentando o fincan sus posibilidades de enriquecimiento a partir de esas lealtades. Sí. ¿Tú dirías que realmente la corrupción que produce la revolución o que viene inmediatamente después viene de la revolución se da nada más en la época de Calles? La revolución es un río revuelto. Y los revolucionarios pues echan mano de una y mil artimañas, tanto para financiar sus movimientos como para llevar dinero a sus bolsillos. Agua a su molino. Se comienzan a hacer muy buenos negocios por parte de los revolucionarios desde el 13, ¿no? Pero uno esperaría que la revolución, que tiene un contenido social y que realmente logra muchas transformaciones, hubiera desembocado en un gobierno mejor. Eso no ocurrió. Después de que haya una pacificación en el país, ya que las facciones revolucionarias terminan su guerra y que emergen los constitucionalistas y después el grupo sonorense como grupos triunfadores, se esperaría que el gobierno entrara en un proceso, el Estado entrara en un proceso modernizador. Pero no ocurre así. Hay corrupción, yo he encontrado evidencia de corrupción en todos los niveles y en todas las secretarías. Y una parte de... Pero no nada más en la época de Calles. No, nada más en la época de Calles. Desde Carranza, pues acuérdense del famoso verbo carrancear, ¿no? Ahora, este sistema de corrupción, este sistema de clientelismo que se va a ir tejiendo, está de alguna manera muy supeditado, a mi manera de ver, a algunos de los temas que preocupan y mueven al propio Calles, ¿no? El gobierno de Calles se caracteriza, entre otras cosas, por la creación de instituciones, que va desde la Secretaría de Hacienda, el Banco Único de Emisión, reformar toda la escuela, el colegio militar, hacer grandes cambios en la estructura educativa del país y, sobre todo, tener la capacidad de enfrentarse en medio de toda esta situación, teniendo naturalmente en Sonora al propio Obregón, a temas tan fundamentales que son para nosotros históricamente hablando. Hay dos que me parece que deberíamos mencionar. El primero es el tema de la relación con la Iglesia y luego la relación con los Estados Unidos. ¿Qué pasa durante la rebelión cristera? Bueno, durante la rebelión cristera, a mi manera de ver, suceden dos cosas. Por un lado está la rebelión campesina, lo que se ha dado en llamar la cristiada, que se levantan para defender su fe popular, y por otro lado están los católicos. A ver, un momento. Se levantan para defender su fe,
Pero yo creo que no podemos soslayar algo que es muy importante. Se levantan también porque les prometen las tierras. Bueno, también por eso se levantan, pero digamos, ellos se sentían agraviados en su fe por el conflicto que se había suscitado entre la iglesia y los seglares y el gobierno de Plutarco Elías Calles, en el cual el gobierno quería que se cumplieran las leyes que estaban en la Constitución, los artículos que limitaban al clero a ejercer su ministerio dentro de las iglesias y a tener cierto control sobre el número de sacerdotes que había. Entonces, la iglesia está en contra de estas leyes y los seguidores de la iglesia, los seglares más importantes que antes habían conformado el Partido Católico y que después, durante el maderismo, y que después van a crear ya distintas organizaciones como la Acción Católica Mexicana, las Damas Católicas, Caballeros de Colón, etcétera, y en 1926 la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Ellos estaban en contra de estas leyes y querían que el Estado las derogara. Calles se niega a que se deroguen y lo que hace, por el contrario, es que se penalice las faltas al artículo 130, que los sacerdotes tengan que registrarse ante el Estado en cada una de las iglesias. Y frente a esta postura, los seglares decretan un boicot económico y después la iglesia decreta la suspensión de cultos. Una huelga, sí. Esta suspensión de cultos va a ser lo que va a generar el levantamiento popular. ¿Por qué? Porque lo ven como una amenaza a la iglesia y a la vida de la iglesia. Se han dado muchas interpretaciones para este enfrentamiento tan fuerte que se da, pero a mí me parece que la interpretación adecuada es verla como la confrontación entre dos proyectos de nación. Por un lado, un Estado laico, un Estado que tiene sus raíces en el jacobinismo, desde el siglo XIX y que quiere convertirse en un Estado fuerte. Y por otro lado, una iglesia con sus seglares que quiere un Estado en el cual el catolicismo juegue un papel muy importante, en el cual los sindicatos católicos sean también relevantes y en el cual ellos puedan tener un cierto control sobre la educación. Entonces, esto desde luego era inaceptable para el proyecto de descentralización de Calles. Pero aquí también habría un tema que es muy importante mencionar y es, yo diría, el empecinamiento de la iglesia de no reconocer primero las leyes de reforma y no reconocer la nueva Constitución de 17, que es clarísima en cuanto señala que este es un país libre, democrático, representativo. Desgraciadamente es un tema que estamos ahora volviendo a traer a colación sobre el asunto del laicismo, ¿no? Porque si bien nos asumimos como un país laico, no está implícito en la Constitución, solo en el artículo 3 con respecto a la educación que imparte el Estado. Creo que hay una parte de oportunismo también por parte de la Iglesia Católica en México. Acuérdense que hacen incluso el intento de hacer una Iglesia Católica mexicana, ¿no? Teniendo sus propias autoridades. Y la sensación es de que hay un proceso de manipulación y es también un reto al gobierno establecido. Ellos no están reconociendo la revolución y de alguna manera creo que la rebelión cristera se puede entender como el epílogo inconcluso de la reforma. Tan no se resuelve que en 29 los famosos arreglos no dejan contentos a nadie. Y estos se vuelven a levantar en la época de Cárdenas, en la Segunda Cristiada, nuevamente por razones tanto ideológicas, pero sobre todo por las tierras. Y de alguna manera creo que la rebelión cristera se puede entender como el epílogo inconcluso de la reforma. Tan no se resuelve que en 29 los famosos arreglos no dejan contentos a nadie. Y estos se vuelven a levantar en la época de Cárdenas, en la Segunda Cristiada, nuevamente por razones tanto ideológicas, pero sobre todo por las tierras. César. Sí, yo creo que es muy interesante lo que se ha venido planteando, porque efectivamente la llamada guerra cristera, generalmente se ha hablado del detonante último, que es la famosa ley Calles. Pero hay un hecho muy importante.
Al igual que en todas las constituciones de orden liberal y progresista, la Iglesia nunca la reconoció, y no fue la excepción con la Constitución de 1917. Y por lo tanto, desde el propio año de expedición de la Constitución, tanto el artículo 3º, el artículo 5º, el artículo 130 y el 27 constitucional no fueron reconocidos por el episcopado mexicano. Reconocimiento, no reconocimiento al que se sumó incluso el Papa Benedicto XV. Bueno, por algo es que nosotros rompemos las relaciones con ellos, Bueno, eso- y no habremos de tener relaciones con Claro. el Estado Vaticano desde 1929 hasta la época de Salinas. de Salinas. Por lo tanto, es una lucha efectivamente histórica, en la que se revalida la posición que históricamente ha mantenido la Iglesia. Por lo tanto, no resulta nada extraño que, así como se opusieron a la del 24, al 57, se opongan a la del 17. Entonces, quiere decir que la lucha que se genera a partir de la Constitución 17 es una lucha que está ahí latente. Para mí no fue en mi punto de vista, una guerra de la religión. Fue azuzada una masa fundamental de campesinos, de creyentes, por la jerarquía católica, por empresarios, por terratenientes, en donde la aplicación de estos preceptos de un Estado laico o de laicismo son representados como combate a la religión. En México no ha habido ninguna constitución antirreligiosa. Lo que ha habido es control de la presencia de las iglesias, del control de la actividad que realizan las iglesias más allá de su tarea de la fe. Pero esto viene... Empresarios, prestamistas y muchas otras cosas más que históricamente fue la iglesia. Además, Entonces no fue una guerra de la religión, Eugenia. No, pero además porque esto es un tema tradicional de la historia de México. Es decir, la Iglesia es cofundadora de todo un proceso y llegan con espada y con el crucifijo, ¿no? Y durante toda la colonia comparten, vamos a decir, el proceso en lo bueno y en lo malo, pero cuando viene la independencia tenemos que observar lo que sucede, ¿no? Son precisamente los sacerdotes de avanzada, sea un hidalgo que era un ilustrado o un hombre como Morelos con ideas, el famoso siervo de la nación, Claro, que están planteando de Morelos separar esta situación. Ahora, es muy interesante que a lo largo del siglo XIX el pensamiento liberal, lo que nosotros llamamos el pensamiento liberal, esté de alguna manera iniciado o tenga como punta de lanza precisamente a hombres de la Iglesia que van a romper con la Iglesia. Ahora, en la época de Calles, ¿cómo influye y cómo determina Estados Unidos, que finalmente no es un país católico, ¿verdad? ¿Qué tanto influye en este proceso? Sí, una guerra que dura 3 o 4 años aproximadamente, finalmente hay una disposición del gobierno mexicano de encontrar un acuerdo y en eso será fundamental. Contradictoriamente, el representante del gobierno norteamericano, protestante, ¿verdad? Dwight Morrow, sobre el que ha escrito Carmen, que será representante oficioso para llegar a un acuerdo. Y va a ser un mediador entre los intereses del Vaticano y es un empresario, banquero del grupo Morgan, que en función del interés que tienen los Estados Unidos frente a intereses de carácter económico y político, puede haber una estabilidad. Ya se ha logrado por ahí, en función de los acuerdos entre Calles y el gobierno norteamericano a través de Morrow, pues llegaron a una serie de acuerdos económicos. Hay que garantizar la estabilidad del país para las inversiones norteamericanas, entre otras cuestiones. Y efectivamente, será un personaje fundamental. Él va a ser el operador, por decirlo de alguna manera, para que se reúna Calles con un sacerdote norteamericano, Burke, en San Juan de Ulúa. Ahí se inician las negociaciones, se ponen de acuerdo y se llevará cada quien a sus partes para llegar a un acuerdo. Y a los únicos que no toman en cuenta son a los campesinos, a la pues, cristiada. Así como los habían embarcado, los dejaron, ahora sí, literalmente a la buena de Dios. Y la iglesia llegará a acuerdos con el Estado y finalmente quienes resultaron los sacrificados en términos sociales e históricos y de sus propias condiciones de vida fueron los campesinos. Porque los intereses de la iglesia, y así lo planteo, no eran los intereses de origen superior, sino intereses muy terrenales. Bueno, absolutamente. Absolutamente terrenales. Y en ese sentido, la presencia de Morrow es muy importante porque en ese, como en otros asuntos, será una especie de consejero bastante cercano a Calles para resolver este problema. Claro, y además él tenía sus propios intereses y las disposiciones que establecía el gobierno norteamericano. Quisiera ir ahora un poco a esta idea fundamental de Calles, constructor de instituciones, Carmen. Bueno, efectivamente, una de las preocupaciones
más importantes de los revolucionarios, que desde Carranza en adelante, es la reconstrucción del país. A ellos les interesa que México tenga otra vez una economía que funcione, que crezca, que ayude a que se terminen las desigualdades sociales que habían sido de una forma u otra los detonantes de la revolución y con lo cual estaban comprometidos. Entonces, Calles va a proponer la creación de una serie de instituciones que van a ser fundamentales para la construcción del México posrevolucionario. Entre ellas tenemos la creación del Banco de México en 1925, que fue un proyecto que se venía manejando desde el gobierno de Carranza, pero que no se había podido acometer. Y lo interesante de la fundación del Banco de México, me parece a mí, es que primero surge como un banco comercial más, con la facultad de emisión única de billetes. Después de la experiencia de los bilimbiques, las sábanas, exactamente. Entonces va a ser muy cauto en su manejo y no va a imprimir muchos billetes en un inicio, precisamente para evitar que surgiera la desconfianza. Y esto va a lograr que se afiance el valor del peso. Del peso en billete, ¿no? Y va a ser muy importante. Además del Banco de México, también va a crear, por ejemplo, la Comisión Nacional de Caminos. Se va a crear un impuesto a la gasolina para construir caminos, no tanto los ferrocarriles como los caminos, y se construyen alrededor de 2,000 kilómetros durante el gobierno de Calles. Había la intención de construir la carretera panamericana de Laredo hasta el sur, y también una carretera de Veracruz a Acapulco para cruzar el país de costa a costa. Entonces se avanza en estas construcciones. También va a crear el Banco de Crédito Agrícola, que va a ser otra institución fundamental para préstamos a los Ya que mencionas el Banco de Crédito, ¿qué hay con la reforma agraria? Porque nosotros tenemos algunos mitos también dentro de esta idea de la revolución fue básicamente campesina, la tierra se empezó a repartir, es cierto que ni Madero estaba en favor y mucho menos Carranza, que Obregón tuvo que empezar este reparto, pero y nos encontramos, damos un salto casi mortal y nos encontramos con que es Cárdenas, el gran repartidor de tierras en esta reconquista. Sin embargo, cuando uno revisa las cifras, vamos a ver que Calles reparte 3 veces más tierras que lo que repartió, por ejemplo, Obregón, porque Calles logra esto que se ha dado a llamar la famosa reforma agraria integral. Sí. Bueno, efectivamente, a Calles le interesaba mucho continuar con el reparto agrario y aunque no era muy favorable a la idea del ejido por su experiencia propia como ranchero en el norte de México, se da cuenta que la única manera de pacificar a los campesinos y estas ligas agrarias que han surgido en muchos de los estados es repartir tierras, y que repartiendo estas tierras ejidales van a tener la lealtad ahora de estos campesinos que van a poder responder a los llamados del Estado, como efectivamente sucede durante algunas de las rebeliones que se dan durante la década de 1920. Entonces, él va a crear también estas pequeñas propiedades que se van a repartir y va a crear las escuelas centrales agrícolas y los bancos ejidales que van a depender de estas escuelas agrícolas. Y lo que se trataba era de dar a los campesinos los instrumentos de conocimiento técnicos necesarios para explotar sus tierras y para trabajarlas. Esto fue un gran proyecto de Calles que, como muchos de sus grandes proyectos, como los que ya he mencionado, se va a quedar a medio camino porque sobrevienen 2 crisis durante su gobierno, 2 crisis económicas. Claro. Una en 1926, que caen los precios de las exportaciones mexicanas, sobre todo de la plata, el algodón, y otra, la terrible de 1929.
gran proyecto de Calles, que como muchos de sus grandes proyectos, como los que ya he mencionado, se va a quedar a medio camino porque sobrevienen dos crisis durante su gobierno, dos crisis económicas. Claro. Una en 1926, que caen los precios de las exportaciones mexicanas, sobre todo de la plata, el algodón, y otra, la terrible de 1929. Bueno, que ya no le toca como presidente, ¿verdad? Ya no le toca como presidente, pero digamos le tocan los prolegómenos. Ahora, ¿qué sucede con el mal llamado maximato y, claro, la construcción primero del Partido Nacional, Nacional Revolucionario? Es decir, Calles, que tanto ha aprendido y que tanto ha podido expresar a lo largo de los años siguiendo a los caudillos, también se da cuenta, sobre todo después del asesinato de Obregón, que la forma de poder perpetuarse en el poder no es siendo o volviendo a ser presidente, sino integrando a todos en el mismo corral, digamos, ¿no? Y por eso es que surge la idea de un partido único que los aglutine a todos, las grandes diferencias, los grandes problemas. En el camino quedan los Serrano, los Gómez, etcétera. Pero me gustaría que dedicáramos un poco de atención al tema de la construcción del partido y sobre todo a lo que llamamos el callismo, e insisto, un callismo que llega hasta 1935, porque finalmente Cárdenas es un discípulo de Calles. Cárdenas va a ser presidente de su partido y no solo esto, sino que además va a ser un individuo fundamental en la formulación del primer plan sexenal y rompe con Calles hasta 1935. ¿Qué hay del callismo? Hay gente que es leal a Obregón y a Calles. Hay un grupo sonorense que yo creo que es muy amplio, conformado no solamente inicialmente por Benjamín Gil, Adolfo de la Huerta, Serrano, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Abelardo Rodríguez. Hay muchísima más gente. Los sonorenses, como élite de Estado, colocan en cada uno de los puestos importantes y a veces no tan importantes a colaboradores, amigos, parientes. Hay una rebelión, si mal no recuerdo, en Mazatlán incluso, que es en contra de este acaparamiento de puestos de gobierno por parte de los sonorenses. Y en el grupo sonorense podemos hablar que hay también sinaloenses. Entonces, lo que hay es un acaparamiento de puestos por parte de este grupo amplio que está vinculado en una red para propósitos diversos, pero entre otros para enriquecerse, o por lo menos para subsistir, porque había puestos que no daban para más. Entonces hay una especie de, digamos, en términos teóricos, hay un bloqueo de las élites. La élite no hay circulación, la élite política, la élite de Estado, no hay movimiento. Y esto pues genera varios problemas. Los que están en el gobierno son gente de Obregón, que cuando Obregón es asesinado, algunos ya tenían casi seguro un puesto importante y se rebelan en contra de Plutarco Elías Calles en este movimiento escobarista. Pero después de ese movimiento, quienes quedan en la élite de Estado, después de esa lucha, que son derrotados, pues quedan los allegados y los colaboradores incondicionales de Plutarco Elías Calles. Siguen circulando los mismos individuos en distintas secretarías, en distintas dependencias. Es interesante ver en cuadros cómo desde el periodo de Obregón hay ciertos personajes que cambian de una secretaría a otra. Y los van... Sí, hay rotación, pero no hay circulación, están ahí. ¿Y tú crees que esto es también una de las características que se da en esos años de interregno, lo que se ha dado en llamar el maximato, entre el gobierno de Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y hasta el primer año de Cárdenas? Sí. ¿Es el mismo juego? Sí, es parte del juego. Desde luego hay diferencias, ¿no? Hay diferencias de intereses, diferencias ideológicas. La más notable, desde luego, es la de Cárdenas respecto a cuando deja de ser callista, claro, que es el origen del rompimiento. Pero en el caso de Abelardo Rodríguez, que es el que más conozco,
Me parece muy interesante porque los callistas, incluido Gonzalo N. Santos, que era obregonista y callista, están tratando de tener ese control sobre el gobierno, que no se mueva nada. Hay quienes aseguran que ya en los primeros años de los 30, el poder de Calles no es tan real. Los callistas, en cambio, han acumulado poder y tienen una serie de relaciones. Fuerza. Abelardo Rodríguez entre ellos, pero también gente en la Cámara de Diputados, gente en otras secretarías. Y al parecer, después del asesinato de Obregón y del gobierno interino de Portes Gil, acuerdan poner a alguien neutral, que sería Pascual Ortiz Rubio. Nopalito. Llamado malamente el Nopalito, porque el Nopalito no tiene nada tampoco. Este hombre estaba en un fuego cruzado entre callistas. Sí, claro, además hay momentos en que tienen que buscar una parte neutral. Sí. Ahora, Carmen, ¿tú crees que el llamado maximato está liberado de Calles? Mira, yo creo que el maximato, digamos, se va construyendo. Y creo que el momento en el que el maximato ya se puede decir en que la fuerza de Calles es importante es a partir de la renuncia de Pascual Ortiz Rubio y cuando Calles exige a Puig Casaurán que no tome el puesto que le está ofreciendo Pascual Ortiz Rubio. Pero yo creo que en un inicio no existía esta fuerza tan grande como se le presenta. No hay que olvidar que Calles va a enfrentar una de las crisis más severas, que va a ser el asesinato de Obregón después de haber sido presidente electo. Ante este asesinato va a quedar un gran vacío y los obregonistas van a ver a los callistas como los responsables del crimen y también van a ver a Morones y su grupo como los responsables del crimen. Entonces Calles va a jugar una carta genial que va a ser negarse a ser presidente, a reelegirse en la presidencia, aunque se lo ofrecían. Pero la elección fue muy dura, ¿no? Sí, y entonces propone la creación del Partido de la Revolución, el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser una confederación de partidos. Mediante la creación de este partido, él va a lograr imponer en el CEN del partido a sus más leales seguidores, y esto le va a permitir que los callistas se fortalezcan y entonces todo el poder ya no va a estar en manos de la presidencia, sino va a estar dividido entre la presidencia y el partido. Pero además las pugnas para llegar al poder, lo que se buscaba es que ya no fueran armadas, que no hubiera tanta violencia y se estuviera diezmando el ejército como sucedía con toda la oficialidad, sino que se dieran pugnas dentro del partido y por consenso se eligiera a los candidatos. Y esta va a ser una apuesta sensacional que le va a funcionar muy bien a Calles y que va sobre la base de este partido y de esta dualidad en un inicio, que es el partido y el presidente, va a permitir una gran estabilidad en el gobierno mexicano, estabilidad que no existe en otros países de América Latina, no hay paralelo. Entonces, a partir de la creación del partido, él va a tener la posibilidad de ir aumentando su poder, pero a mí me parece que es hasta 1931, 32, cuando realmente se puede hablar de un poder del callismo, y que por la experiencia de Calles lo convierte en un personaje a consultar. Entonces todos los políticos iban a verlo, a preguntarle qué hacer, a platicarle lo que sucedía, y estaba él enteradísimo, al grado de que cuando nombran al embajador Josephus Daniels en México, Roosevelt, llega el embajador a ver a Calles a su casa y entregarle una carta que le manda Roosevelt, y Abelardo Rodríguez se indigna y le dice que el presidente es él y que primero tiene que presentarse ante el presidente. Entonces yo creo que es una cosa que está en construcción y que después de 1932 va a tener más fuerza, y luego con las elecciones y la candidatura de Cárdenas, otra vez en este momento de debilidad, porque es un gobierno que está terminando y uno que todavía no inicia, es propicio para que él vuelva a tener poder hasta que finalmente se dé el enfrentamiento y Cárdenas le ordena la expulsión, que es muy importante señalar que no acude a la violencia
y a la eliminación física de su adversario, que es Calles, sino que lo saca del país, lo expulsa del país, y esto también va a ser un cambio muy importante. Y Cárdenas le ordena la expulsión, que es muy importante señalar que no acude a la violencia y a la eliminación física de su adversario, que es Calles, sino que lo saca del país, lo expulsa del país, y esto también va a ser un cambio muy importante. Ahora, quisiera, a manera de conclusión, pedirles a cada uno de ustedes que me digan qué piensan. ¿Cómo podría hacerse una definición muy precisa, muy concreta sobre qué fue el Calles y qué fue el callismo para la historia del siglo XX mexicano? Político emblemático, sagaz, arisco, fuerte, y un hombre que efectivamente su legado, en todo caso, puede concentrarse en eso que se ha llamado el proceso de institucionalización, efectivamente, no solamente en el término de las instituciones del Estado, del gobierno, sino también en las instituciones de carácter político. Quizá, a final de cuentas, lo más perdurable, más allá de algunas instituciones del Estado, es la creación del régimen político que seguramente el fundador y el pilar fundamental lo representa Calles. La existencia del sistema político mexicano, el sistema de partidos, si es que hubo partidos alguna vez, yo diría del sistema de partido único, lo representa justamente el callismo. Es el que genera esta forma de nueva relación política que va a perdurar durante cerca de 6 décadas. En este sentido, yo diría que en todo caso el perdurable es ese proceso de institucionalización que genera esta nueva sistema político, que tiene que ver con superar estas luchas intestinas que efectivamente están presentes a lo largo de todas las asociaciones presenciales. Lo que hace Calles y que será después continuado con los partidos sucesores del PNR, PRM y luego el PRI, es agrupar a toda la cofradía de la familia revolucionaria en sus distintas épocas, para dirimir el reparto del poder, la conducción del Estado sobre reglas en donde se pongan de acuerdo. Y por eso será efectivamente un partido, y sus sucesores, un partido efectivamente muy estable, que si bien dio tranquilidad en relación a América Latina, a las dictaduras, pues nos llevó a una paz, yo diría, de bastante inmovilidad a lo largo de muchas décadas, que a final de cuentas, pues terminó justamente, incluso siendo un partido que en nombre de la revolución destruyó buena parte de los proyectos mismos de Calles o de Cárdenas. Fue un partido fue un partido de la contrarrevolución. Bueno, es un poco también negar al padre, ¿no? Es un poco la idea. Y termino con esta idea paradójica e irónica para Calles. El hombre que inicia el proceso de la institucionalización política, que plantea que debe pasarse de la época de caudillos y de hombres fuertes a las instituciones y de leyes, es víctima de este propio proceso. Justamente cuando la institucionalización empieza a sentarse, que es justamente con Cárdenas, pues justamente el hombre fuerte sobra. Y entonces vendrá el ocaso del hombre fuerte. Y para mí, este periodo de Obregón Calles es también un periodo importante en el que la revolución se convierte en algo suprahumano, que el Estado mexicano, el Estado revolucionario lo va a explotar muy bien y que es parte de los controles sociales y políticos, ¿no? La revolución se convierte en algo que está fuera, no fue la lucha cruenta, es algo que está por encima de todo, de las facciones revolucionarias, de los grupos políticos. Y empieza, bueno, esta reificación de la revolución genera procesos muy interesantes, ¿no? Culturales, educativos, etc. Y como bien decía César, finalmente esa revolución reificada es la que le da, la que convierte en tiranos a estos personajes de los que estamos hablando, ¿no? Esto me hace pensar de que tendríamos que volver a recuperar aquella idea de que la revolución es ya un hecho histórico y como hecho histórico tenemos que verlo en su totalidad, pero sin caer en actitudes monocromáticas o homogenizadoras,
porque finalmente ese es uno de los grandes problemas de la historia, ¿no? Es decir, el maniqueísmo histórico deforma, distorsiona, y de alguna manera los historiadores lo que tenemos que hacer es ir contracorriente, a contrapelo, a esas historias oficiales y oficialistas, ¿no? Y oficiosas que nos imponen. No sé si estás de acuerdo conmigo, Carmen. Sí, yo creo desde luego que sí, hay que hacer una nueva historia y ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y a mí me parece que Calles es un político realista por excelencia y que hay dos contribuciones muy importantes de su gobierno que permiten explicar en gran medida la estabilidad que se logra en el siglo XX. Por un lado, es el mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos. O sea, ya el gobierno revolucionario no se va a oponer a los proyectos de Estados Unidos, como sucedió con Nicaragua, y va a tener una buena relación con este país. Y este país, a cambio, va a permitir que los gobiernos se estabilicen porque le interesa tener un vecino estable, un lugar donde puedan invertir sus... Y además dejamos de ser víctimas de los Estados Unidos como lo fuimos en el siglo XIX, ¿no? Exacto. Y la otra gran contribución, a mí me parece, es el conflicto, la solución del conflicto con la Iglesia. El hecho, como mencionaba César, de que los acuerdos que se firman finalmente para llegar al modus vivendi son producto de la gestión del embajador Morrow, pero son aprobados por Calles y después Portesgil los firma. Aquí lo que es muy importante es que el Estado no propone de ninguna manera modificar la Constitución, sino que se mantiene estos artículos y se limita las actividades de la Iglesia y se va a crear este modus vivendi en el cual la Iglesia no se mete en política y el gobierno permite que en las escuelas particulares de religiosos se imparta religión haciéndose de la vista gorda. Bueno, no se metió en política. Creo que últimamente sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, yo iba a mencionar esto. Bueno, desgraciadamente, creo que no se mete en política hasta la reforma de Salinas. De Salinas, sí, donde... que es cuando se termina el modus vivendi. Y donde parece que se le olvida la historia pasada, la lección de la historia pasada, ¿no? Sí. Bueno, finalmente creo que esta reunión nos ha permitido volver a reencontrarnos con el tema fundamental del historiador, que es el gran desafío para el historiador, es la necesidad de estar reescribiendo, revisando, deconstruyendo y luego volviendo a construir la historia, porque la historia debe permanecer siempre en construcción. No hay una historia total ni absoluta, y podemos verlas de diferentes aristas, ya no sea historia política o historia social o historia de las mentalidades o historia económica. Esta posibilidad de reescribir la historia es quizá lo que enriquece la experiencia y el pensamiento contemporáneo. Sí. Yo les agradezco a ustedes su presencia en esta sesión y en esta muy interesante plática y discusión. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias. Gracias. La Iglesia de principios del siglo XX y de fines del XIX está regida por una especie de popularismo católico, que lo dijo León XIII. Salgan de las sacristías y vayan al pueblo. Gracias a la Rerum Novarum surge el Partido Católico Nacional. ¿Cómo le dices a un católico en ese momento que para una peregrinación, ¿verdad? O sea, un pueblo eminentemente de una religiosidad popular requería de un permiso, ¿no? El Partido Católico lo que pretendía era que el mismo gobernador se pusiera a su disposición. Los jacobinos eran los radicales, muy radicales, anticlericales. Sí, totalmente. Comecuras. Sí. Vamos a decir un antiguo seminarista, por nombrar alguno. Francisco J. Mújica.